en la sección de la clase 8 se van a encontrar con varios ejercicios donde este que dice extra repaso es simplemente un extra, únicamente para practicar, nada más. Así que vamos a iniciar. El documento que van a bajar va a ser el que se llama repaso completo 1 y que dice entre paréntesis texto. Y yo después voy a estar abriendo el otro que es el enunciado, para que no pierdan tiempo escribiendo el texto, como hacemos siempre, lo descargamos. Después cuando sea el examen también les voy a pasar ya el texto armado y ustedes simplemente le van a tener que dar el formato. Una vez que tienen descargado el texto, repaso completo 1, me avisan para empezar. Repaso completo 1. ¿Cómo era para dividir pantalla, profe? En el teclado, donde tienen la tecla con el símbolo de Windows, mantienen presionada esa tecla y sin soltar utilizan las flechitas de dirección. Y ahí eligen en qué parte de la ventana lo van a dividir. Genial. Sí, genial, profe. Very good. No se olviden de avisarme en cuanto... Muy bien. Vamos a agrandar la pantalla. Ahora sí. Llegó. Qué chiquito que veo todo. Bien. Bueno, voy a agrandarlo y voy a checarlo por aquí, así se ve toda la cinta de opciones. Yo tengo el PDF acá en el escritorio. Repaso completo 1. Bien, entonces acá, bueno, me dice escriba el siguiente texto. Nosotros ya lo tenemos escrito. Y me muestra el resultado final de cómo va a quedar el texto luego de darle el formato. Y abajito me dice que el título va a tener la fuente Comic Sans, 14 puntos de tamaño, color verde azulado, negrita. Versales y contornos son efectos. Recuerden, si la fuente ustedes no la tienen, esta fuente la tienen porque es una fuente clásica de Windows, pero en caso que en el examen yo les pida una fuente que no tengan, como hacemos siempre, usan otra fuente distinta. Lo mismo con el tema de efectos. Recuerden que dependiendo de la versión de Office que estemos utilizando, puede ser que el efecto que pida no está. En el caso de Versales lo van a encontrar sin importar la versión de Office que utilicen. Y contorno,
en contorno también. Pero en caso de no lo tengan, no se preocupen, ¿sí? No hay problema. Entonces, para los cambios en el título, vamos a seleccionar el título hasta acá. Siempre, esto lo vimos ya desde la primera clase de Word, siempre lo que cambiamos es el formato inicial del texto. Vamos a poner la fuente, Comic Sans, tamaño 14, color verde azulado. En el caso de los nombres de los colores, fíjense que dice naranja énfasis, verde, oro. Elegimos un color cualquiera de la tonalidad de verde. Si quiero otro color, me voy a más colores y acá tengo más mezcla de colores. Una mezcla entre azul y verde. Le aplicamos el estilo negrita, versales y contorno. En el grupo fuente, en el cuadro de diálogo fuente, al momento de hacerle un clic, en este caso me aparecen todos los efectos. Por si los efectos del medio a ustedes no les sale, igualmente no se preocupen porque el efecto versales, que sería versalitas, ese lo van a encontrar seguro. Entonces acá le aplicamos versalita. Si tengo desde el panel de efectos, tengo la opción de contorno, utilizo el efecto del contorno y aceptamos. Acá en el enunciado no me lo especifica, pero el texto tiene que quedar en el medio. Y aparte tiene como un subrayado doble, me parece. Sí, tiene como un doble subrayado. Así que vamos a centrarlo, porque la mayoría de los títulos van a estar centrados. Y acá le vamos a poner un subrayado doble. Así que da más o menos parecido como está en el terminado. Luego, a continuación ya me dice título de las columnas. ¿Qué pasa? Mi texto todavía no lo dividimos en columnas. Yo lo voy a dividir en 3 columnas. Así que seleccionamos todo el texto y vamos a proceder a dividirlo. Me voy a la pestaña Disposición y acá en columnas elijo la opción 3. Un detalle acá, más que nada con este texto. Habíamos visto cuando realizamos las divisiones de columnas que si nos ocurría esto, o sea que el texto no se dividía correctamente en la cantidad que nosotros queríamos, podíamos hacer uso de la herramienta de saltos de columna, o la otra opción era apretar Enter un par de veces fuera de lo que es el texto y después elegir columnas 3. De esa manera ahí vemos esta división. Pero acá, porque el texto ya está preparado y al momento de dividirlo se divide justo exactamente en las 3 columnas que necesitamos, que me muestre el título y el texto, el título y el texto, el título y el texto. Pero en el caso que el texto no estuviera armado y no se separa de manera correcta, lo que yo les recomendaría es lo siguiente. Acá en el PDF me muestra el resultado, o sea, cómo tiene que quedar sí o sí la distribución del texto. Esta es la información solo de la primera columna, esta es la información de la segunda columna y esta es la información de la tercera columna. Entonces, en este caso, yo voy a dividirlo en 3 y lo voy a dejar tal cual me lo muestra Word, o sea, de esta manera. Y lo que voy a hacer es el salto de columna, porque yo necesito que este texto pase a la columna de al lado. O sea, yo ya sé a partir de dónde quiero que empiece cada columna. En la primera columna quiero que aparezca esta información, nada más. En la segunda columna quiero mostrar esta información. Entonces, voy a hacer un clic al inicio y desde el grupo de configurar página voy a hacer el salto de columna. Recuerden este detalle, no seleccionen el texto, es simplemente un solo clic.
y ahí el salto de columna. Ahora yo quiero que el resto del texto pase a la siguiente columna, entonces un clic también al inicio y aplico el salto de columna. Entonces de esa manera ahí distribuyo el texto y le digo en qué sección, o sea, a partir de qué punto quiero que el texto se muestre en la siguiente columna. Esto es más que nada porque ya tenemos el terminado y me dice, bueno, así tiene que quedar. ¿Cómo vamos hasta acá con la división de columnas? ¿Quedó alguna duda? Ahora vemos cómo insertar la línea. Ok, ok. Bien. En el caso de las líneas, que aparecen acá estas divisiones, yo tengo dos opciones para poder hacerlo. Opción número 1, ir a insertar, del grupo ilustraciones, desplegar la lista de formas y trazar una línea. ¿Cuál es el problema? Esta línea que yo trazo, si no tengo suficiente precaución o suficiente pulso, vemos que la línea queda torcida. Ese es el primer detalle de hacerlo de esta forma. ¿Qué pasa si el día de mañana yo quiero hacer una línea, porque de repente necesito trazar una línea divisoria y no quiero que me quede torcida? Al momento de insertar la línea, mantenemos presionada la tecla Shift. Eso lo que va a hacer es que, no importa si nos corremos un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, la línea va a trazarse de manera recta, ya sea en vertical u horizontal. Así, fíjense que yo me estoy desplazando un poquitito, tanto a la izquierda como a la derecha, y no se mueve la línea, o sea, queda totalmente recta. Eso es porque estoy manteniendo presionada la tecla Shift. Ahora, si yo suelto la tecla Shift, fíjense qué es lo que pasa con la línea. Entonces con la tecla Shift, ahí queda derechita. Yo puedo copiar y pegar esta misma línea y colocarla acá. Esta es una opción. Vamos a borrarlas momentáneamente. ¿Qué otra opción tengo? La otra opción es seleccionar el texto que está dividido en columnas, ir hasta la pestaña disposición, o sea, donde tenemos la herramienta de columnas, regresamos a esa misma pestaña. Vamos a columnas, más columnas, y desde acá ya hay una opción que me dice línea entre columnas. Al poner aceptar, vamos acá, ahí lo marco primero, pongo aceptar y ahí se dibujan automáticamente las líneas. ¿Qué ventaja tenemos? A diferencia de dibujarlas, primero, no tengo que andar dibujándolas, eso por un lado. Y segundo, si el texto se expande, supongamos que yo quiero cargar más información y de repente acá continúo con el texto. Continuamos con el texto de la segunda columna. Fíjense que a medida que va bajando, estas líneas también van cambiando de tamaño automáticamente. Por el contrario, si yo las dibujo, al dibujarlas van a quedar de un tamaño fijo. Y después, si yo agrego más texto en una columna, voy a tener que ir a esas líneas y expandirlas. O sea, la voy a tener que cambiar el tamaño manualmente. Esa sería una de las desventajas que tiene de dibujar una línea.
Ahora bien, ¿qué ventaja tengo al dibujar yo una línea? La ventaja sería cambiar, por ejemplo, el grosor de la línea. Desde acá, en el cuadro de diálogo de más columnas, yo simplemente puedo agregar la línea, pero esta línea no la puedo editar. No le puedo cambiar el color, no le puedo cambiar el grosor, no le puedo cambiar el estilo de línea. ¿Qué significa? La voy a sacar momentáneamente. ¿Qué significa cambiar el estilo? O sea, cambiarle el formato. En vez de que sea una línea simple, que sea una línea un poco más gruesa, ¿no? Fíjense, lo puedo hacer más grueso. Puedo cambiarle el color por otro totalmente distinto. O si quiero usar la misma tonalidad del título, puedo elegir el color. Desde acá donde dice rayas, cambiar también el estilo de la línea, en vez de que sea una línea simple completa, una línea de puntos. Desde más líneas, acá en estilos de línea, con flechas. Entonces tengo este formato. Efectos de sombra, poder desplazar la sombra, incluso también efectos en 3D. Entonces tengo un poco más de variedad con respecto a lo que es el diseño de esa línea si utilizamos la herramienta de dibujo de línea. Pero rara vez, más que nada en un ejercicio de Word, se van a encontrar con un formato distinto, a no ser que sea para entregar en algún proyecto y quieran hacer algún detalle o de repente alguna división. Si la división va a ser horizontal, lo mismo, pueden dibujar la línea y le pueden dar formato. Pueden ponerle flechas o acá línea de punto. Entonces de esa manera estaríamos dividiendo, por ejemplo, una información y la otra. En este caso, como son simplemente líneas muy sencillitas, me voy acá en las columnas, me voy a más columnas y activo la opción línea entre columnas, ¿sí? No hace falta seleccionar el texto en realidad, porque al posicionarme dentro ya estoy en las columnas creadas. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero en un inicio yo les recomendaría esta opción, que es la más sencillita. Ya si hay que darle formato a las líneas, ahí sí piensen en la otra alternativa. ¿Alguna duda con las líneas? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos el texto dividido en las columnas, vamos a empezar a darle formato al título. Me dice que los títulos de las columnas van a tener un estilo. Y acá. Yo puedo seleccionar las tres columnas al mismo tiempo. Si mantengo presionada la tecla Control y sin soltar Control puedo ir seleccionando las tres, ¿sí? De esta forma. Y puedo, cuando elija la fuente, el tamaño, los estilos, le voy a estar aplicando todo a los textos de manera agrupada. Por ejemplo, aquí tenemos Arial. Y al cambiar uno, fíjense cómo se va cambiando todo.
A los tres le cambié el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, negrita. Se puede hacer de esta forma. Otra opción, en caso que se nos dificulte un poco seleccionar con la tecla control, porque nos puede llegar a pasar, sobre todo si estamos trabajando en una notebook y no tenemos el mouse aparte. Trabajar con el pad de la notebook es, bueno, a mí me resulta un poco complejo, más que nada porque estoy acostumbrado a usar un mouse. Entonces la otra opción es la siguiente. Me centro únicamente en el primer título y le cambio el formato al primer título, nada más. Le pongo el tipo de letra, con Arial, tamaño 10, negrita, alineación centrada, color rojo, le voy a poner un rojo oscuro, subrayado punteado. Acá en el subrayado buscamos el que sea de puntos y con un efecto sombra. Me voy acá al cuadro de diálogo fuente y acá tenemos la opción de sombra. Así como está seleccionado, no se olviden que tenemos en el grupo portapapeles la herramienta de copiar formato. Esa herramienta lo que hacía era, tomaba toda la información, o sea, todos los cambios que tiene el texto, tipo de letra, color, efectos, todo lo que tenga. Lo copia y yo después lo puedo pegar en los otros textos. Entonces, así como está seleccionadito, voy acá. En la herramienta, si yo hago un solo clic, significa que voy a poder aplicar el formato una sola vez a otro texto. Por ejemplo, voy a hacer un clic, selecciono el segundo título y me hace el cambio en el segundo título. Si yo marco el tercero, no hace nada. Entonces lo que hacíamos era doble clic en la herramienta copiar formato y de esa manera yo puedo cambiar un título y puedo ir al otro título y cambiarlo. Cuando yo no quiero usar más esta herramienta, aprieto escape y listo. Y ahí se libera. Como ya les digo, si prefieren, o sea, si a mí me preguntan, yo prefiero seleccionar con la tecla control los tres al mismo tiempo y le hago los cambios a los tres títulos. Pero más que nada, si más adelante si están haciendo un informe y de repente son varios títulos y tenemos que ir navegando hoja por hoja y capaz que con la tecla control al seleccionar una parte sin querer estamos seleccionando otra parte del texto y es un poco más complicado. Entonces nos preocupamos de darle el formato a una parte y después copiamos y lo aplicamos al resto de los textos. Los voy a esperar unos minutitos para que le den el formato a cada uno de los títulos. No se olviden de avisarme si se perdieron en algún punto. Todas estas herramientas ya las vimos, pero como hoy es una clase de repaso, va a venir bien ir viéndolas nuevamente. Pues muchas veces uno se olvida. Bueno, ahora lo mismo ocurre en el caso del texto. Al texto le vamos a tener que dar formato y va a ser el mismo formato para todos en primera instancia. El texto en las columnas, voy a seleccionar la primera columna, me voy a preocupar por la primera columna nada más. El texto de la columna va a ser Arial también, un tamaño de 10, pero el color va a ser azul. Voy a poner este azul. Alineación justificada.
Pero acá el interlineado de cada una de las columnas va a ser diferente. Entonces, hasta este formato, hasta acá, voy a hacer doble clic en la herramienta de copiar formato y se lo voy a aplicar al otro texto. Listo. Y aprieto escape. Y ahora lo que voy a hacer es, podemos ir hasta el cuadro de diálogo párrafo, o ingresar acá en la lista de interlineados y aplicarle los distintos tipos de interlineados que se encuentran acá. 1,5 o mínimo, doble o exacto. O si no, desde el grupo párrafo tenemos el botoncito este que está acá que representa el interlineado. Y acá también tenemos distintos valores. Voy a ponerle acá 1,5. A verlo en el terminado. Acá, por ejemplo, en el terminado no me dice cuál es el que tiene cada uno. Así que elegimos distintos valores. Este es de 1,15. El primero es de 1,5. El segundo le di un interlineado de 2. Y el tercero 1,15. Así bien chiquitito. Ustedes pueden poner distintos formatos. No se olviden de ir guardando cada tanto. ¿Cómo van? ¿Pueden seguir? ¿Se perdieron en el camino? Bien. Letra capital para cada para cada comienzo de párrafo. Tengan en cuenta este detalle. Cuando hacíamos la letra capital no era necesario seleccionar la letra inicial, simplemente con un clic en el párrafo podíamos insertar la letra. Ponemos la opción en texto. Como no me especifica si tiene que tener una fuente diferente, ni tampoco, bueno, acá hay tres, y acá da la impresión como que hay 2 líneas. Pero vamos a hacerlo para que quede bien parejito, ya que todos tienen 3 líneas que están ocupando. Acá puede ser que en vez de ser 3 líneas, como tiene un interlineado un poco más grande, por eso son 2 líneas. Cuando les pase esto, que ustedes hacen un clic en el texto y de repente la opción de letra capital les aparece deshabilitada, recuerden lo siguiente: la letra capital se aplica a la primer letra, o sea, el primer carácter que se encuentra al inicio. Yo acá, por ejemplo, a propósito, hice un espacio en blanco. ¿Cómo me doy cuenta del espacio en blanco? Yo porque lo hice, entonces sé dónde está el espacio.
En la pestaña inicio, en el grupo párrafo, van a tener este icono que puede estar ubicado en la parte superior también, pero este icono me permite ver los caracteres ocultos. ¿Qué son los caracteres ocultos? Cuando nosotros estamos escribiendo, apretamos un espacio, apretamos un enter, apretamos la tabulación. Esos son, Word los considera como caracteres, pero son caracteres especiales que no aparecen en la hoja. Pues si no, imagínense que cada vez que apretamos el espacio sale marcado el espacio. Entonces, al hacer un clic en este botoncito, me está mostrando con el mismo icono, por ejemplo, los saltos de línea, o sea, los saltos de renglón, donde se aplicó el salto de la columna. Y estos puntitos que aparecen acá, separando cada una de las palabras, es el espacio. Entonces fíjense que acá, me voy a acercar, al inicio aparece un puntito, que significa que antes de esta palabra hay un espacio en blanco. Así como está, yo lo borro como fuese un texto común y listo. Vuelvo a presionar el botón mostrar todo para que me oculte nuevamente esos caracteres especiales. Y ahora vuelvo a insertar texto y activo la letra capital. Esto del espacio les va a ocurrir mucho, más que nada porque cuando uno escribe o termina de escribir, siempre después, una cuestión, no sé, algo automático, aprieta la barra espaciadora. Entonces está generando un espacio de más, para que lo tengan en cuenta. Y además, cuando estemos en la parte de Excel, ese espacio en blanco que nosotros generemos, después nos va a traer algunos conflictos para las funciones, cuando veamos funciones avanzadas. Bien, una vez que ya tenemos lo que es la parte de la letra capital, vamos a continuar a ver qué más nos pide. Bien, colocar una imagen detrás del texto y me menciona algo llamado marca de agua, que no lo vimos, pero vamos a ver de qué trata, porque hay dos formas de trabajar con marcas de agua en Word, todo dependiendo del tipo de documento que estemos realizando. Cuando yo me voy a insertar, recuerden la imagen, pueden hacer doble clic debajo del texto. Por ejemplo acá, al final de todo voy a apretar Enter un par de veces para que lo quede pegado con el texto. Voy a insertar una imagen. El texto es sobre ciencias sociales, día del escritor, día del libro, es un texto que ya habíamos utilizado antes. Voy a traer una foto cualquiera. Bien. Cuando traemos la imagen, recordemos que tenemos que ir a formato de imagen y desde el grupo organizar, en la sección de ajustar texto, teníamos las distintas opciones para posicionar la imagen, o sea, que el texto se ajuste de alguna manera a la foto. Nosotros veníamos utilizando cuadrado o estrecho. Eso lo que me permitía era que la imagen nosotros la podamos ubicar entre medio del texto. Pero acá me dice, no, la foto tiene que estar detrás del texto. Bueno, yo lo voy a dejar en grande y le voy a poner detrás del texto. Y acá lo tengo. ¿Por qué dejé la imagen en grande? Si yo la dejo demasiado pequeñita, al estar detrás del texto, yo por ejemplo, acá en esta parte no tengo problema, porque como no hay texto, yo puedo seleccionarlo. Pero si mi foto es demasiado pequeñita y yo la dejé acá, ahí en el medio, cuando quiera hacer un clic en la foto, fíjense que tendría que ir a la parte donde se encuentra
esta sección que está vacía, que no hay texto, ahí yo puedo seleccionar la imagen y la puedo desplazar. Pero si yo intento seleccionar la imagen donde tengo texto, fíjense que yo estoy haciendo clic y simplemente me está señalando el texto. Entonces yo tengo que asegurarme de dejar, ¿sí?, un pedacito de la imagen donde no haya texto para que me permita seleccionarlo. Por ese motivo, en algunas ocasiones se cambia el tamaño para poder seleccionarlo más cómodamente. Bien. Tengo la imagen tal cual me lo pedía el enunciado, o sea, detrás del texto. Pero me encuentro con un problema en algunas partes de la imagen. Por ejemplo, acá, que es una parte oscura de la foto, podemos ver la información, podemos leer el texto sin problema. Pero acá, donde el color es un poco más, o sea, el color de la imagen de fondo es un poco más claro, se pierde mucho la información. Tengan mucho cuidado más adelante cuando ustedes tengan que hacer los trabajos y de repente quieran poner una imagen o el logo de la empresa como fondo con el texto. Mucha precaución con este contraste. Acá estamos bien, pero acá hay un error. Entonces, una de las soluciones que se ofrecen para que el texto se pueda visualizar de mejor manera es aplicarle un efecto de marca de agua a las fotos. Las marcas de agua se conocen, en el caso de las imágenes, vamos a ponerle en este caso no va a haber mucho problema con el tema de los paisajes porque hay muchas imágenes. Bueno, cuando nosotros descargamos una foto, acá, esta imagen, por ejemplo, tiene marcas de agua. Tiene acá unas pequeñas letras que están tapando parte del texto. Pero fíjense en este detalle. El texto, vamos a abrirlo un poquito más grande. El texto es semitransparente. Esto es una marca de agua. O sea, está el texto, el logo, si es una empresa será el logo de la empresa, pero está como en un efecto transparente y se puede visualizar a través de esta marquita. Entonces acá vamos a hacer algo similar. Vamos a cambiar lo que es el brillo de la imagen para que, en vez de que quede en esta tonalidad, sea un poco más clara. Así como está la foto seleccionada desde formato de imagen, que es la pestaña, hay una opción que es volver a colorear, y desde acá tenemos la opción marca de agua. Esto lo que hace es sube el brillo de la imagen, generando como si tuviera demasiado blanco. Pero acá en volver a colorear, ahí dice marca de agua. Y ahí conseguimos este efecto. Ahora bien, si yo estoy trabajando en una versión diferente de Word, vamos a abrir un documento de cero, voy a traer el texto. Lo voy a dejar así sin formato ni nada. En la versión que no es compatible, pues si miramos acá me dice que lo estoy trabajando en modo de compatibilidad. Si yo estoy trabajando normal en un documento de cero, en formato de imagen, esta herramienta que tenía acá, que era volver a colorear desde el grupo ajuste, así de manera directa no la tengo. Fíjense que no tengo ninguna opción que me diga volver a colorear. En versiones más nuevas de Word, desde la opción de color, ahí tenemos volver a colorear. Y la opción ya no se llama más marca de agua, sino que se llama decolorar. O sea, le está sacando el color y le está aumentando de manera automática lo que es el brillo. ¿Sí? Esto se los aclaro más que nada porque acá, en este documento, lo van a encontrar directamente, van a ajuste y ya van a tener marca de agua.
pero en versiones más nuevas tiene otro nombre diferente y está en otra ubicación. Acá en color, en volver a colorear, se llama decolorar, ¿sí? Eso es una marca de agua. Esto se considera una marca de agua. ¿Cómo vamos con este ejemplo de marca de agua? ¿Hay alguna duda? Aquí. Bien. Hay otra forma de trabajar con marcas de agua. Acá le voy a poner marca de agua como está acá. Pero lo voy a eliminar mejor para no mezclarnos. Me voy a alejar un poquito. Desde la opción de diseño, acá la pestaña diseño, dentro del grupo fondo de página, vamos a encontrarnos con una opción que se llama marca de agua. Y tenemos acá distintos diseños. Acá me dice confidencial 1, 2, ¿sí? No copiar. Y más abajo tenemos la opción de marca de agua personalizada. Voy a hacerlo en un documento nuevo. Voy a usar este mismo. Me voy acá en la pestaña diseño, en el grupo fondo de página, marca de agua. Si yo elijo, por ejemplo, confidencial, fíjense que hay algunos archivos en algunas oficinas donde dice, bueno, esto es confidencial, o sea, no cualquiera puede leerlo. Y tiene el texto en ese documento. Cuando nosotros insertamos una marca de agua desde la pestaña diseño, este mismo diseño se aplica en todas las hojas. Esa es la diferencia con respecto a la imagen. Yo inserté una imagen y a esa foto le hice el efecto de marca de agua. Por el contrario, si yo voy acá en marca de agua, se va a estar aplicando la marca de agua a todas las hojas, por igual. Es como un encabezado y un pie de página. Si yo hago doble clic en el encabezado, por ejemplo acá, o sí, acá en la parte superior, que es el margen superior reservado para el encabezado, si le hago doble clic, podemos ver que ahí accedí a este texto y fue diseñado con un WordArt. O sea, esto que está acá no es más que nada un WordArt. Y al estar ubicado en el encabezado, yo lo pude haber puesto en el pie también, es lo mismo, pero al estar ubicado en el encabezado o en el pie de página, se repite en todas las hojas. Así como tenemos estos textos que son los que vienen de referencia junto con Word, o sea, de manera predeterminada, tenemos confidencial, más abajo urgente, y después en marca de agua personalizada podemos cambiar el texto y decir, bueno, yo no quiero que aparezca la palabra confidencial, quiero que aparezca otra palabra. O marca de agua de imagen. Entonces acá selecciono una foto. El momento de seleccionar la imagen me dice, bueno, ¿de dónde vas a sacar la foto? ¿De un archivo? ¿O vas a utilizar el buscador de Bing para la foto? En este caso voy a un archivo y elijo. Vamos a elegir esto. Y fíjense que automáticamente aparece la palabra decolorar, que es lo que nosotros le habíamos hecho a la foto antes. Si yo lo desactivo, o sea, le desmarco el decolorar, fíjense que ahí tenemos la foto. De esta forma. Si yo, por ejemplo, me voy acá y lo voy a imprimir, vemos que se ve de esta forma. Tanto en la primera hoja como en esta. Voy a deshacer. Ahora si yo voy a diseño, marca de agua, elijo la fotito y le dejo activada la opción de colorar,
Fíjense que ahí se ve en un tono muchísimo más claro, prácticamente imperceptible. Al momento de imprimirlo, no se va a ver con alto contraste, sino que se va a ver con mucho brillo, casi transparente. Pero en este caso, al haber aplicado la marca de agua desde el fondo de página, este mismo diseño se replica en todas las hojas. Por eso quería hacer la diferencia, porque seguramente cuando van a la pestaña diseño se encuentran con esta opción de marca de agua. La diferencia entre agregar una imagen en el fondo y colocarle el efecto de marca de agua y utilizar la herramienta marca de agua desde acá. Es totalmente distinto. Esto se aplica en el encabezado a todas las hojas de mi documento. En este caso yo no quiero que la fotito aparezca en todas las hojas. La foto la quiero solamente acá, en la primera hoja. Así que voy a insertar. Hago un clic en la imagen, me voy a formato de imagen y al ajuste le digo que va a ser detrás del texto. Y en volver a colorear, marca de agua. Ahí está. Ahí está, ahora sí. ¿Alguna duda ahora? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien, vamos guardando por las dudas. Después me dice realizar la siguiente tabla y ahora vamos a ver un detalle. Porque hasta acá venimos trabajando con las columnas. Y esto es algo que nos va a pasar. Voy a achicar un poquito más la imagen acá para trabajar más cómodamente. Bien, aquí. Más chiquitita. Listo, pues voy a necesitar trabajar en esta sección. Yo necesito realizar la siguiente tabla, pero podría agarrar otro documento nuevo y colocar la imagen en la tabla en otro documento aparte. Pero ¿qué pasa? Yo todavía tengo espacio acá abajo, o sea, puedo seguir aprovechando mi hoja. No quiero ir a otro documento nuevo. Pero sí necesito armar la tabla y que la tabla quede acá en esta ubicación. Podemos ver que el cursor está tildando acá. O sea, se encuentra en este punto. Si yo intento hacer doble clic afuera, como hemos hecho en varias ocasiones, si yo agarro un documento y hago doble clic acá abajo, puedo escribir acá abajo directamente, o sea, no hace falta empezar desde arriba. Yo puedo hacer doble clic en cualquier parte de la hoja y empezar a escribir. En este caso, como está dividido en columnas, yo no puedo hacer eso. Y si dibujo la tabla acá como está, me voy a insertar, tabla, me va a hacer una tabla, pero en este pequeño espacio, o sea, en esta columna. Word me dice, bueno, el texto, todo esto está dividido en columnas. O sea, desde acá hasta acá está la columna 1, hasta acá está la columna 2 y hasta acá está la columna 3. O sea, todo el documento completo está dividido en columnas. ¿Qué pasa? Yo le tengo que decir a Word lo siguiente. Bueno, hasta acá deja las divisiones, pero entonces hasta acá vienen las divisiones, pero a partir de acá abajo, o sea, a partir de este punto, cuando finaliza el texto, yo no quiero que lo sigas dividiendo, yo quiero que me permitas trabajar
con la hoja en el ancho correspondiente. Para eso vamos nuevamente a disposición y en columnas me voy a ir acá, más columnas. Para sacar las columnas nosotros tenemos que ir a esta opción que dice una. De esa forma eliminamos columnas. Esta opción es útil si de repente sin querer incluí la columna en alguna, incluí el título en alguna de las columnas, ya que es un error muy común cuando se trabaja con columnas, de repente seleccionar el título, que el título no tendría que estar dividido. Entonces desde más columnas yo le digo, bueno, quiero una sola columna. Si yo lo dejo así y pongo aceptar, fíjense que me separó todo el texto. ¿Qué fue lo que hizo? Rompió la división de columnas y como había saltos, entonces cada uno pasó a otra hoja distinta. Dentro del cuadro de diálogo más columnas, yo le voy a decir, sí, quiero una, pero acá abajo me dice aplicar a esta sección. ¿Qué quiere decir? La sección donde me encuentro en el documento. Pero le voy a decir no, quiero que de aquí en adelante, o sea, donde está titilando el cursor, el puntero, de ahí en más lo quiero sin columnas. Entonces pusimos una, aplicar de aquí en adelante y aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Word? Ahora si yo, por ejemplo, hago doble clic más abajo, fíjense que me permite colocar el cursor en la posición que yo quiera. Es más, en la regla, fíjense acá, si yo inserto una tabla, me ocupa el ancho de la hoja. ¿Por qué? Porque en la regla de la parte superior está toda completa, no está dividida. En cambio, si yo hago un clic en cualquiera de las columnas, vemos que la regla de arriba está dividida en tres partes. Columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, una vez que yo terminé de trabajar con columnas, si a continuación tengo que redactar un texto nuevo que no va a estar dividido y quiero que el cursor regrese al margen izquierdo, tenemos que sí o sí ir a el cuadro de diálogo de más columnas, indicarle que las quiero sacar y, súper importante, aplicar de aquí en adelante. Y ahora vamos a insertar dos columnas y dos filas. De esta forma. Los espero un minutito para que armen acá la tablita. Avísenme si algo no sale, ¿eh? Bien. Listo. Acá tiene unos numeritos que son simplemente a modo de guía para indicarme qué es lo que tengo que hacer después en cada una de estas filas. Me dice lo siguiente: divide la celda 1, o sea, esta que está acá, en dos partes iguales utilizando la opción desde el menú tabla. Después en el siguiente, divide la celda 2 en tres partes iguales utilizando la opción dibujar tabla, o sea, con el lápiz. Y después cambiar el color de las líneas. Entonces, desde acá, como es un repaso, me está diciendo que son dos formas distintas que tengo para dividir una celda. Yo puedo ir así, con un clic en la celda, a la última pestaña, que en este caso se llama disposición,
Y desde acá puedo dividir las celdas. Lo que tengo que prestar atención al momento de dividirlas es que siempre las columnas se van a estar duplicando. O sea, este valor se duplica automáticamente. O sea, no es que nosotros ponemos algo. Entonces, acá es una sola columna y voy a dejarlo en una columna. Y tiene que quedar como está acá, dividido en 2 filas. Pic, 2 filas. No, abajo. Ahí está. 2 filas. Y ahí se divide en 2. La otra opción, acá mismo en la última pestaña, en el grupo dibujar tenemos la opción de dibujar tabla. En caso que no encontremos estas herramientas, desde insertar tabla, recordemos que también tenemos la herramienta para poder dibujar. Y acá lo dibujamos. Ahí va una y ahí va la otra. Para sacar el lapicito apretamos escape y ahí queda esta división. Ahora, ustedes pueden usar la opción que prefieran. Si les resulta más cómodo usar el lapicito, van a insertar, dibujar tabla y las dividen con el lápiz. O si no, desde la opción dividir celdas, ahí las dividen. También se puede hacer clic derecho en la celda y acá tenemos la herramienta dividir celdas. O sea, cualquiera de las 2 opciones que quieran utilizar es válida. Después me dice cambiarle el color a las líneas. Para cambiarle el color, recuerden que este icono me permitía seleccionar toda la tabla completa. Desde diseño de tabla, bordes y sombreado, que es lo mismo si accedemos desde inicio a la lista bordes y sombreados. Y tengan presente lo siguiente: si yo quiero que toda la tabla tenga el mismo color, dejo activada la opción todos y de esa manera le voy a decir, bueno, el cambio que voy a hacer quiero que afecte a todas las líneas de mi tabla. Acá le cambio el color, lo voy a hacer un poquito más grueso para que se vea mejor el cambio. Le voy a poner, por ejemplo, naranja, porque quiero que vean algo. Acá me lo muestra, pongo aceptar y él me cambia a todo por igual en naranja. Ahora, vuelvo un pasito para atrás. ¿Qué pasa si yo no quiero que todo sea del mismo color? Y de repente digo, bueno, las líneas de afuera, el borde externo quiero que sean naranja. Y las de adentro quiero que estén en color verde, por ejemplo. Entonces ahí es donde tienen que ir a personalizado. Pero acá puedo hacer lo siguiente. Me voy a todos y ya le digo, bueno, quiero este grosor para que se aplique el mismo grosor a todos. Y le doy un color base, por ejemplo naranja. Y luego me voy a personalizado y acá simplemente lo que hago es cambiarle el color y elegir qué líneas quiero cambiar. Si son las de adentro, recuerden que pueden hacer uso de los botoncitos o, si prefieren, hacer clic sobre las líneas para cambiarlo. Muchas veces es más fácil hacer clic sobre la línea para que se cambie automáticamente, pero en muchas ocasiones quizás nos equivocamos y sin querer hacemos clic en otra línea y tenemos que andar borrando y recuperando. Entonces digo, no, trabajo con los botoncitos, que es más cómodo. Y lo tenemos con distintos colores. En este caso no me especifica, tienen que ser todos colores diferentes, así que voy a dejarle todos y le aplico un colorcito. Ya que el texto es azul, voy a seguir con la tonalidad azul. Ahí estaría. Coloca en la página un borde decorativo. Acá, a criterio de cada uno, desde bordes y sombreados, bordes de página. Recuerden que para esta pestaña también podemos acceder desde la pestaña diseño. En el grupo fondo de página
tenemos la herramienta bordes de página. Y acá, en la lista de arte, tenemos distintos diseños. Elegimos uno. Voy a poner lapicitos y aceptar. ¿Se va entendiendo todo? ¿Hay alguna duda? Aquí. Márgenes. Me dice, los márgenes de la hoja serán, y me da los valores para el margen superior, derecho, izquierdo e inferior. Y también para lo que es la encuadernación y el tamaño de la hoja. Así como estoy en la hojita, me voy a la pestaña Disposición. Y desde acá me voy a configurar página directamente, para que me abra el cuadro de diálogo y me permita personalizar los márgenes. Yo a los márgenes también podía llegar desde la opción márgenes y márgenes personalizados, o sea, me va a estar abriendo exactamente el mismo cuadro de diálogo que desde configurar página, o sea, es lo mismo. Entonces me dice que en el margen superior va a ser 4, en el derecho 1,5, derecho e izquierdo 1,5, y en el inferior 2 centímetros. Superior 4, inferior 2, izquierdo 1,5 y derecho también 1,5. Y me menciona encuadernación de 1,6. Ahí dice punto. Si yo pongo el punto y aceptar, me va a decir no es una medida válida. Y al poner aceptar vemos que me resalta dónde es que me equivoqué. 1,5 es. Lo que es la encuadernación, voy a ponerle aceptar, es el espacio con respecto acá al margen de la izquierda. Es como un margen izquierdo también, pero si yo por ejemplo lo tengo que anillar o tengo que pegarlo para generar el libro, voy a necesitar un poco más de espacio. Entonces la encuadernación es como cambiarle el margen. Me olvidé el tamaño de la hoja. Voy a regresar acá. Desde la pestaña papel. Está bien. Tamaño carta, que es letter. Y después acá en la pestaña margen, la orientación está bien porque me pedía vertical, que es la orientación que viene por defecto. Vertical. El último punto, el punto número 6, es donde me pide la combinación de correspondencia. Una base de datos para 5 alumnos, teniendo en cuenta la siguiente estructura de datos. Combinación de correspondencia, alumnos. Entonces acá vamos a poner tal cual como está la información. Combinación de correspondencia.
Uy. Ahí se muere. Número de matrícula. Recuerden que estos simbolitos y el texto es simplemente decorativo para identificarlos nada más. En algunos documentos, no sé, por ejemplo, ustedes buscan algún ejemplo en internet, les puede aparecer entre corchetes. De esta forma, ¿sí? Les puede aparecer entre corchetes o entre los simbolitos mayor y menor. Y acá recuerden que para alinear el contenido de las tablas, por ejemplo esto está en el medio, en disposición, en el grupo alineación, desde ahí podíamos cambiarle la ubicación del texto para que quede justo en el medio y quede prolijito. Los espero un minutito para que podamos hacer la combinación juntos. Avísame en cuanto ya hayan llegado, así lo empezamos a hacer. Muy bien. Very good. Bien, necesitamos estos datos: número de matrícula, nombre, apellido, teléfono y la edad. Me voy a la pestaña correspondencia. Recuerden que tenían dos opciones: o ir a la opción del paso a paso, donde Word los iba guiando pasito a pasito cómo tenían que hacer la combinación de correspondencia, o hacer uso directamente de las opciones que se encuentran en la cinta de opciones. Vamos con el paso a paso. Y recuerden que los primeros pasos no tocamos nada, dejamos todo por defecto. Paso número 1, dejamos cartas. Paso número 2, utilizar el documento actual, porque yo no quiero empezar otro, quiero trabajar sobre este. Acá voy pasando al siguiente. Y acá es donde tenemos los destinatarios, dependiendo de la información que yo que tenga que insertar. Puede ser que tenga una lista ya más o menos armada.
En la clase pasada habíamos realizado uno donde tenía nombre, apellido, teléfono y número, que podía ser el número de la matrícula, pero había un campo llamado dirección, y acá tenemos un campo llamado edad. Así que voy a tener que hacer una lista nueva, en este caso, ya que las listas que tengo, no tengo ninguna con todos estos datos, incluyendo la edad. Y después me voy a crear. ¿En qué momento puedo reutilizar listas que ya tengo hechas, donde tengamos al menos todos estos datos que están acá? Si de repente yo tengo una lista que me incluye también lo que es correo electrónico, dirección, localidad, cualquier otro dato más, y también tengo estos, la puedo reutilizar sin problemas, porque aquellos campos que yo no necesito, no hace falta que los traiga. Por el contrario, si yo tengo una lista donde simplemente tengo nombre, apellido y edad, esa lista no la puedo usar porque me estarían faltando estos datos. Así que me voy acá a crear y creamos una lista. Hay datos que no voy a necesitar, así que, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a personalizar las columnas y eliminábamos aquellos que no requeríamos. En el caso de teléfono voy a dejar el teléfono privado y después voy a eliminar todos los demás datos. Y le ponemos edad. Y le voy a cambiar el nombre a teléfono únicamente. Todos recuerden, pueden agregar, eliminar, cambiar el nombre e incluso cambiar el orden en que se va a estar mostrando en la tabla, ya que a la hora de cargar la información no importa el orden en que se encuentre. Yo simplemente voy a ir y decir, bueno, quiero este dato insertado en esta posición. A ver cuántos me pide. 5. 5 nombres y apellidos con datos inventados. Al poner aceptar, me abre el cuadro de diálogo para guardar la lista. Recuerden dejar guardado junto con el archivo. Yo, por ejemplo, lo tengo acá en descargas, así que acá es donde guardaría esa lista. Voy a ponerle lista repaso. Voy a poner repaso 1 y ya estaría. En el siguiente paso es donde se van a estar agregando los elementos. En este caso en particular, creo que me olvidé un dato. Sí, me olvidé el número de la matrícula. A ver, sí, no importa. Voy a regresar un pasito para atrás y voy a editar lista de destinatarios. Puede llegar a pasar que nos confundimos y nos olvidamos de un dato. Selecciono la lista y me voy a edición. Personalizo las columnas y voy a agregar el que me faltó, que era el número de matrícula.
Listo. Siguiente paso. Acá. Recordemos que si estamos utilizando el asistente, cuando yo vaya al paso número 4 para insertar los elementos, me aparece un cuadro de diálogo. Acá voy a poder insertar información, pero me va a insertar la información dependiendo de dónde estaba situado el cursor, el puntero. Pero como tengo el cuadro de diálogo activado, no puedo hacer un clic afuera. Entonces en este caso quizás a mí me resulta más cómodo acá seleccionarlo, y desde la pestaña correspondencia tengo una lista desplegable de insertar campo combinado. Número de matrícula. Entonces no hace falta ir acá, poner el apellido, insertar, cerrar, ir acá, insertar, cerrar. Se hace de una manera un poco más rápida. A mí me da la impresión que es más rápido. Total, luego puedo ir al siguiente paso. Si me equivoqué en alguno, puedo regresar. O puedo editar la lista. Acá número de matrícula. Ahora sí. Nos estaba mostrando de una forma un poco rara. Me había robado datos. Qué feo, qué feo. Y ahí tengo los 5 datos. Los voy a esperar un momentito para que lo vayan haciendo. Cosa de si hay alguna duda la podemos ver en el momento. Bien, very good. Una vez que ya está todo, completamos la combinación y editamos las cartas de manera individual.
Entonces, este que está acá ya sería el documento combinado. No se olviden, en el examen me van a tener que entregar, en lo que es la parte práctica, 3 archivos. El primer archivo, que es el original, el segundo archivo, que es el combinado, que es el terminado, y el tercer archivo, que es la lista. No se olviden de ese detalle. Ustedes se olvidan uno de estos archivos, el terminado sí lo puedo ver, perfecto, pero yo tengo que saber que la lista la hicieron correctamente. Por ejemplo, ciencias sociales combinado. O en este caso creo que era repaso 1 combinado. Y tengo en todas las hojitas el texto, la foto repetida. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? Aquí. Listo. Bueno. El siguiente repaso ups. Ahí está, el PDF. Bien, en este PDF, que es, se van a dar cuenta que tenemos la tabla, no hace falta dibujar la tabla, sino que como la información no entraba, cambié la orientación de la hoja, nada más, pero no hace falta que esto después lo tengan que hacer. Se abre el documento integrado final, el texto, que es como venimos trabajando hasta ahora. Darle el formato, aplicarle el efecto y estilos. Y acá hay algo que no recuerdo si lo hemos visto, que es una portada. Ahora vamos a ver cómo trabajar con las portadas. Voy a descargar el repaso completo 2. Voy a habilitar la edición y acá tenemos ya el texto armado. Como les había comentado, podemos encontrarnos con estos corchetes en vez del clásico simbolito mayor y menor. Vamos a abrir el PDF. Ahí está. Y los espero unos minutitos a que abran el documento. Repaso completo 2. Este es muy cortito.
Bien, vamos a aquí y aquí. Bueno, acá no tenemos título, así que todo el texto le vamos a dar el mismo formato. Más que nada lo que es la parte del tamaño, ya lo que es sangría y eso se lo vamos a estar colocando simplemente a lo que es el cuerpo. Tamaño 12, fuente Arial, bien. Después me dice resaltar el nombre de la empresa con negrita y subrayado. Entonces buscamos nombre de la empresa y le voy a aplicar negrita y subrayado. Después cuando coloquemos el campo, negrita y subrayado. Cuando traigamos el campo, este va a adoptar el mismo formato que nosotros aplicamos acá. Buscamos área de trabajo y le aplicamos cursiva. Ahí está, ahora sí. Sangrías e interlineados. Entonces voy a seleccionar acá todo el texto. Voy a seleccionarlo todo directamente. Desde el grupo párrafo, una sangría de 1,27. No me especifica, si no me especifica qué tipo de sangría, por lo general se aplica una sangría izquierda. Así que vamos a colocarle una sangría izquierda de 1 centímetro, 1,27. Vamos a ver cómo queda. Vamos a poner aceptar y acá podemos ver que se desplaza todo el texto. No queda demasiado prolijo. Así que en vez de colocarle sangría izquierda de 1,27, le voy a colocar una sangría de primera línea de 1,27. De esa forma vemos como el texto se desplaza, pero también se desplaza solamente el primer renglón de nuestro texto. Y un interlineado de 1,5. Interlineado de 1,5. No me pide, pero lo voy a colocar y es una alineación justificada. De esa forma consigo que el texto va a quedar un poco más prolijo. Voy a volver a seleccionar el texto porque no lo seleccioné bien. Y ahora sí. Primera línea era 1,27. El interlineado de 1,5 y la alineación era justificada. 1,5. Ahí está. Ahora sí. Justificado 1,27 y 1,5. Voy a esperarlos un minutito a que hagan los cambios en el texto. Y después vemos esto de la portada. Les doy un par de minutitos. Voy a dejar acá en pantalla el enunciado.
Bien. Ahora, cuando se trata de portadas, nosotros vamos a insertar y en el primer grupo, que se llama páginas, lo desplegamos y nos aparece la opción de portada. Tiene un grupo de portadas que son las que vienen por defecto, es como los diseños de WordArt, que son diseños que ya vienen incorporados dentro de Word. Y acá en las portadas ocurre lo mismo, tenemos algunas opciones. Dependiendo de lo que nosotros debamos insertar, ya sea si es solo texto o imágenes, podemos elegir uno de estos diseños. En este caso, voy a elegir este que se llama movimiento. Ups. Y acá. En el momento que seleccionamos la portada, esta automáticamente se va a colocar antes de todo. O sea, si yo estoy en la última hoja trabajando, vemos que en la primera hoja ya se insertó la portada. Si yo regreso a insertar páginas, pongo portada y elijo, por ejemplo, otro diseño, automáticamente se va a estar reemplazando, o sea, va a reemplazar el que ya está puesto. O sea, no se pueden colocar dos portadas, simplemente se va a colocar una sola. Voy a dejar la que tenía puesta. Entonces, esta es una de las principales características de la portada. Se coloca siempre al inicio. Luego, todas las secciones que aparecen, o sea, todo esto es modificable. Significa que el título del documento yo le puedo cambiar el tamaño de la letra, la fuente. Por ejemplo, si el año no quiero que aparezca, lo puedo eliminar. ¿Cómo hago para eliminarlo? Al hacer un clic, vemos que aparece este pequeño control, donde puedo hacer un clic y suprimir. De esa manera elimino ese dato. Por el contrario, si yo quiero colocar la fecha de hoy, puedo desplegarlo, y si pongo hoy, acá me sale lo que sería el año correspondiente a la fecha de hoy. Más abajo tenemos la opción fecha y acá me aparece la fecha completa, o sea, el formato de fecha completa. Acá simplemente me va a estar devolviendo solo el año. Vamos acá para atrás. Oso, no tanto. Así que este año no lo necesito y lo voy a suprimir. Si de repente el color que se está utilizando para esta forma no me gusta, se puede cambiar. Si yo hago un clic y me voy a formato de forma, puedo cambiarle el color que se utiliza para estas figuras. Acá, por ejemplo, si yo pongo esto está totalmente agrupado, porque tenemos una pieza y hay unas líneas acá que se encuentran todas separaditas. Ahí está. Vamos a cambiarle el color. Estas que están acá. Vamos a las opciones de rellenar y en esto tiene como unas formas. No llego a ver. Vamos a estirarlo. Acá está, es como un tramado. Esto, si uno no lo quiere, chuchis, se puede eliminar. Todo esto es personalizado. La foto, si quiero, la puedo cambiar de ubicación, puedo colocarla más al medio, puedo hacerla un poco más pequeña, o sea, e incluso también, si no la quiero, la puedo eliminar. Acá la imagen, si yo por ejemplo la quiero reemplazar por otra, dentro de Word hay una característica que en el momento que nosotros hacemos clic derecho, en el cuadro, en la lista de opciones, tenemos una que dice cambiar imagen. Cuando yo voy a cambiar imagen, como siempre nos da la posibilidad de
elegir una foto de la computadora o abrir el buscador de Bing. Al cambiar la imagen y poner otra diferente, lo que va a hacer Word es respetar las dimensiones originales y la posición de esa foto. Fíjense qué diferencia que hay entre lo que es cambiar la imagen a que yo inserte una imagen nueva. Fíjense que voy a insertar imágenes, voy a traer esta misma foto y acá vemos cómo trae la imagen, ¿sí? Y tiene un tamaño que, si yo la comparo con el que está acá, es un poco más pequeño. ¿Y qué ocurre? Cuando yo lo inserto, después tengo que ir manualmente y trasladar la imagen a la posición que yo quiero. En cambio, si yo simplemente quiero reemplazar esta foto por otra, simplemente hago clic derecho, cambiar imagen y elijo la otra foto que quiero usar. En la portada del título tiene que ser programa de pasantías de verano. Así vamos a poner programa de pasantías de verano. Si es necesario y quiero achicar la letra, se puede achicarla. Puedo poner 28, por ejemplo. Me dice que una vez que está la portada, cambiamos el título, agrega el nombre de la empresa utilizando este texto como referencia para luego reemplazarlo mediante combinación de correspondencia. ¿Qué significa esto? Acá, donde dice nombre de la compañía, vamos a ponerle nombre de la empresa. Puedo ponerle los simbolitos. Nombre de la empresa. Para identificar que después acá vamos a cambiar esta información y la vamos a reemplazar por el nombre de la empresa. El nombre acá del autor no lo pide, así que no lo pide en esta sección. Y añadir la fecha del día de hoy. Así que me voy acá en la fecha y le pongo hoy. Quizás el nombre de la empresa lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, en 14. Y vamos a hacer que nos quede de esta forma. Programa de pasantías de verano. Y ahí lo tenemos. ¿Alguna duda con la portada? ¿Algo que no se haya entendido? Después me pide colocar como encabezado
tu nombre y apellido. Así que nos vamos a ir a insertar, encabezado, elijo la opción en blanco para aplicar un encabezado y acá colocamos nombre y apellido. Yo voy a colocar el mío. Sin formato ni nada. Si ustedes quieren le pueden dar un poquito de formato para que se vea un chiquitín más grande. Pueden cambiarle la letra, aplicarle estilo, algún efecto, un color. Eso ya queda a elección de cada uno. Pero simplemente con tener el nombre y el apellido es suficiente. Para salir del encabezado podemos hacer doble clic acá en cualquier parte del documento, ya sea en la hoja o fuera de la misma. Y ahí salimos de la parte del encabezado. Si yo quiero editar, en caso me haya olvidado algo o quiero hacer una modificación en el encabezado, tengo que hacer doble clic para que se habilite esta sección. Ahí estaría. Lo único que esto, un segundo, porque me quedo en la portada. Acá. Insertar, encabezado, ahora sí. Ay, me gusta más que quede en el documento y no en la portada. Y por último me dice que tengo que utilizar la información de la siguiente tabla para crear la combinación de correspondencia. Los campos los vamos a identificar porque se encuentran en el texto entre corchetes. Y acá tengo los títulos que se van a estar utilizando para los campos y la información que se va a estar cargando. Como es un PDF, yo puedo seleccionar estos datos y los puedo copiar y pegar. Así que desde Word me voy a correspondencia, iniciar la combinación de correspondencia. En este caso no voy a hacer uso del paso a paso, sino que voy a usar las opciones de la pestaña. Me voy acá en cartas y en seleccionar destinatarios voy a hacer una lista nueva. Y desde acá personalizo las columnas. Prácticamente no me sirve ninguna. A ver. No me sirve ninguna, así que las voy a eliminar. Dirección de correo electrónico podría ser, pero no. Vamos a ver, nombre de la empresa. Área de trabajo. Fecha de inicio. Fecha de finalización. Fecha límite. Uy. Nombres del remitente. Información. Y después cargo los datos. Y mediante nueva entrada seguimos agregando me faltó uno. Ahí está. A ver. Listo. Ahí tengo las 5.
No me entra en la pantalla. Demasiada información. Acá que es un correo electrónico es un poco más complicado. Selecciona para poder copiarlo. Esta paso voy a tener que escribir manualmente. Sí. Y nuevamente la lista la guardamos. Voy a ponerle lista repaso 2. Y después reemplazo la información. Acá donde dice nombre de la empresa. Me parece que no me lo va a permitir. Ahora ahí. Hice un clic acá en compañía, ahora sí, antes no me dejaba. Nombre de la empresa, listo. Acá dice nombre de la empresa, lo mismo. Nombre de la empresa y fíjense que copia exactamente el mismo formato que nosotros le habíamos asignado. Área de trabajo. Fecha de inicio, fecha de finalización. Fecha límite. Nombre del remitente. Nombre de la empresa. Y la información del contacto. Como sigo en la cinta de opciones, recuerden que no estoy haciendo el paso a paso. Una vez que inserté los campos combinados del grupo escribir e insertar campos, me voy a la vista previa de resultados. Y puedo visualizarlos. Acá, por ejemplo, falta un dato. Si falta un dato, entonces ahí ya tengo que editar la lista de destinatarios a ver qué es lo que ocurrió. Acá, por ejemplo, me falta el nombre de la organización. Así que voy a editarlo. Y ahí aparece. Ahora sí, se le había quedado pegado el subrayado. Y por último, finalizar y combinar y editar los documentos de manera individual. Y acá sí me muestra junto con la portada para cada uno. Porque la portada la toma como una hoja nueva donde aparece. En este caso sería más conveniente que quede, por ejemplo, en cada hoja directamente ya la información combinada y luego la portada colocarla de cero en el documento combinado, así me queda una única portada y no una hoja repetida con la información. Pero fíjense que acá
La ventaja que tengo es que en cada portada, como usé la empresa, si fuese todo para la misma empresa todavía, pero acá, como es individual, entonces por eso se hace como una especie de portada repetida. Y este también luego se guarda. Repaso 2 combinado. Estos mismos ejercicios que acabamos de hacer el día de hoy se van a encontrar después en el examen práctico, que va a ser exactamente lo mismo. Yo les voy a dar un texto, le van a tener que dar un formato y luego aplicar, crear una combinación de correspondencia.